de manera alternada. Yo inicio en el versículo 1, ustedes en el 2 y al final nos unimos en el 9. Dice la palabra del Señor: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisare la planta de nuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los hebreos, hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Todos? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Oremos. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por que nos permite estar delante de tu lugar santo, Señor. Sabemos que hoy tu presencia está aquí, Señor, en este lugar, porque tú lo has prometido, diciendo: donde estén dos o tres, ahí estoy en medio de ellos. Gracias, Señor, porque hoy estás en medio de nosotros. La presencia tuya, la presencia de tu Espíritu Santo precioso está hoy aquí, Señor, y sabemos que Él va a ministrar nuestras vidas, va a ministrar nuestros corazones. Te pido, Señor, que nos uses como instrumento útil en tus manos el día de hoy. Y Padre, que tu nombre sea glorificado por sobre todas las cosas, que es lo más importante. Guarda nuestra mente, Señor, y nuestros pensamientos hoy en ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, platicaba yo tengo una prima ya que ella es creyente y va a una iglesia cristiana, y platicaba con el esposo de ella acerca de cómo están las iglesias en Estados Unidos, y me decía que hay muchos edificios donde habían iglesias que ahora están abandonados. Muchas iglesias están cerrando. Las iglesias que sobreviven son las iglesias grandes. Una iglesia pequeña como esta no sobreviviría ya por las rentas costosísimas que hay allá. Una renta para un cuartito, una persona quiere vivir ahí un cuarto, es grande, $1,000 cuando mínimo, un pequeño cuarto. Ya imagínate, un edificio es una renta costosa. Y entonces muchas iglesias están cerrando. Y hay una crisis, hermanos, en todos los lugares, ¿verdad? Acerca de iglesias, acerca de misioneros. Antes Estados Unidos enviaba misioneros a todo el mundo, ahora ya no se están enviando. En el 2020, hermanos, 20,000 pastores renunciaron a su ministerio. 20,000 pastores dejaron sus iglesias por diferentes circunstancias, problemas económicos, problemas, situaciones personales, familiares. Pero hermanos, hay una crisis, podemos decir, acerca de líderes. Y el tema de hoy se llama el desafío de encontrar líderes. Así se llama el tema, hermanos, el desafío de encontrar líderes. Y ahora vemos, hermanos, que los grandes líderes se nos están yendo, ¿verdad? Nuestra hermana Luisa partió con el Señor, la que fundó esta iglesia en su casa con los hermanos Lee, partieron para el Señor, a la presencia del Señor. Esta semana, ¿verdad?, el pastor Enoch, un hermano que trabajó incansablemente por la obra. Yo sé que muchos de los que están aquí lo conocieron. Hermanos, el hermano era un gran evangelista, su don era el evangelismo. Predicó la palabra en todo el continente y en muchos lugares más, en muchos países. Y hermanos, hoy, esta semana partió a la presencia del Señor el hermano Enoch Gutiérrez. Y hermanos, el problema no es eso, el problema es quién va a tomar su lugar. ¿Quién va a ponerse en esos zapatos que él dejó?
Y no vemos, ¿verdad? Humanamente nosotros no vemos quién pueda tomar, hermanos, ese lugar de esos siervos. De la hermana Luisa, del hermano Jimmy, del hermano Noche. ¿Quién va a tomar esos lugares? ¿Quién va a tomar esos puestos de liderazgo, de servicio en la obra del Señor? Con ese poder, con esa entrega. No los encontramos. Pero hermanos, también el pueblo de Israel estaba pasando por una crisis. En este mundo hay crisis de liderazgo en los trabajos, hermanos. Hay líderes que no son líderes, ¿verdad? Los tienen ahí por posición, porque le dijeron que iba a ser el encargado de ese puesto, pero son déspotas, no tienen misericordia con sus subalternos. En la política, ¿verdad? A veces vas a votar y no hay. Entonces dice, pues con el menos peor, porque no hay de otra. No hay líderes en este mundo, hay una escasez de líderes. Y en la iglesia, hermanos, también hay. Una iglesia, hermanos, que no forma líderes, es una iglesia que va a desaparecer. Porque cuando esos líderes mueren, ya no hay nadie, hermanos, quien tome las riendas de liderazgo de esa congregación. Y hermanos, por eso el énfasis en formar líderes, ¿verdad? Que no dependan del pastor, que no dependan de la persona que está al frente, que se levanten más líderes, siervos y siervas, que tomen, hermanos, la mano en el arado y sigan adelante la obra de Dios. Doy gracias a Dios por Brian, por José, ¿verdad? Varios hermanos me hablaron, lo hicieron muy bien, dice, qué bendición, nunca lo había escuchado. Gracias a Dios. Y bueno, voy a estar en Polonia en estos días, este lunes al otro salgo a Polonia. Dios va a usar más de ustedes aquí, porque la obra de Dios no depende de una persona, hermanos, es de Dios, y Él va a levantar líderes. Hermanos, en la lectura que tenemos aquí de Josué, hay una crisis. Dice en el versículo 1, aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo, mi siervo Moisés ha muerto. Hermanos, había una mala noticia que darle a Josué, a este joven, que el siervo de Dios, ese gran Moisés, que había sacado al pueblo de Israel con mano poderosa, jamás, hermanos, alguien había hecho esos milagros que se hicieron por mano de Moisés. Esos milagros de las 10 plagas, esos milagros de abrir el mar rojo, ¿verdad? Jamás lo había hecho. Esos milagros que se hicieron en el desierto, jamás un hombre, hermanos, los había hecho. Hermanos, era una gran pérdida para el pueblo de Israel. Dice, mi siervo Moisés ha muerto. Hermanos, el pueblo de Israel estaba consternado. El pueblo de Israel, hermanos, yo pienso en la iglesia Betel, así ha de estar ahorita, ¿verdad? El siervo de Dios, hermano, no, ya no está. ¿Y ahora qué hacemos? Yo imagino el corazón de Josué, ¿verdad? Cuando Dios le dijo, mi siervo ha muerto. Y hermanos, hay cosas que van a pasar en el liderazgo. Los líderes, ¿verdad?, no van a ser eternos. Y hermanos, y cuando pasan esas cosas, a veces nos preguntamos, bueno, que pareciera que Dios no tiene control de las cosas, que Dios no tiene cuidado, ¿verdad?, de las personas. Pero Dios tiene cuidado de cada una de las cosas que suceden, aún en el liderazgo, hermanos, aún la muerte de sus siervos, Dios tiene cuidado de ellos. Hermanos, interesante, ¿verdad?, que la hermana Luisa, Dios se la llevó el 15 de septiembre, ¿no?, de la independencia. Porque era una mujer, hermanos, que amaba a México, ¿verdad? Entregó su vida desde los 21 años hasta los 97 años por las personas de México. Amén. Y hermanos, Dios tiene cuidado de cada cosa que pasa en nuestra vida. A veces pasan cosas difíciles y decimos, ¿por qué Dios no se fijó en esto, verdad? En esta circunstancia, en esta situación. ¿Por qué Dios no tiene cuidado de mis hijos? A veces oramos por nuestros hijos y pareciera que entre más oramos, más rebeldes son. Dios no tiene cuidado de eso. Parece que pasamos situaciones de crisis y pedimos por situaciones que necesitamos y Dios no nos las da y pensamos que Dios no tiene cuidado de nosotros, hermanos. Y hermanos, Dios tiene cuidado, hermanos, aún en las situaciones difíciles, aún en las malas noticias, hermanos, no la toman desprevenido a Dios y Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, encontrar líderes representa un desafío. Veremos, hermanos, los requisitos de Dios para levantar nuevos líderes para servirlo. En primer lugar, hermanos, Dios quiere personas
que quiera servir a otros. Mire, busque Josué 1.1, ahí donde estamos. Josué 1.1 y lo vamos a leer todos juntos. Dios busca, hermanos, personas que quieran servir a otros. Dice, leemos todos juntos, dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. ¿Cómo le llama, hermanos, a Josué Dios? Servidor de Moisés. Servidor de Moisés. Hermanos, si usted quiere ser un líder, usted tiene que servir a otros. Si a usted no le gusta, hermanos, servir a otros, usted no puede ser líder. Porque el líder, hablando de manera cristiana, es el que sirve a otras personas. Y hermanos, Josué era uno que servía ¿a quién? A Moisés. Y usted lo va a ver, hermanos, en todo alrededor de la Biblia, cómo aparece Josué. ¿Dónde iba Moisés? Ahí iba Josué. Ahí estaba pegado con él. Lo que Moisés le decía que hiciera, Josué lo hacía, ¿verdad? Prepara al pueblo para luchar contra Amalek, lo hacía. Era un servidor. Hermanos, necesitamos servidores. Los líderes, hablando cristianamente, son servidores. Los líderes del mundo son aquellos que están por encima de otros y mandan a otros, pero en el aspecto cristiano, los líderes son aquellos que están por debajo para servir a otros. Esa es la realidad. Y a veces, hermanos, si a nosotros no nos gusta servir a otros, si nos molesta, nos enfada servir a las personas, o lo hacemos de mala gana, hay que dar el discipulado otra vez, o tenemos que reunirnos en la célula otra vez, o tenemos que ir a visitar a aquel hermano, o tenemos que orar por este enfermo. Si usted lo hace de mala gana, hermano, usted no puede ser un servidor. Porque los servidores, hermanos, les agrada servir a otros. Y lo hacen, hermanos, con un corazón sincero. Hermanos, Josué era conocido delante de Dios porque era un hombre que servía. Mire, vamos a ver varios pasajes donde se nos muestra a Josué sirviendo. Éxodo 24, 13. Éxodo 24, 13. Usted va a encontrar siempre a Josué asociado con el servicio. Josué, Éxodo 24, 13 dice: y se levantó Moisés con Josué, ¿su qué? Su servidor, y subió al monte de Dios. Dice: se levantó Moisés con Josué, su servidor. Hermanos, a nosotros a veces no nos gusta la palabra de ser sirviente, ¿verdad? Yo no voy a ser sirviente de otro. Pero que lo haga él si quiere, ¿verdad? Pero yo no. Pero dice la palabra, dice Josué, su servidor de Moisés. Otra palabra, Éxodo 33, 11. Éxodo 33, 11. Mire, dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero, y él volvía al campamento. Pero mire, hay un pero, dice: pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Dice: pero el joven Josué, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Hermano, Josué era un hombre que estaba allí cerca, donde estaba la presencia de Dios, ahí estaba Josué. Hermano, gracias a Dios por los jóvenes que tienen su corazón para buscar y servir a Dios. Necesitamos que se levanten más jóvenes, hermanos, que ahí donde está el tabernáculo de Dios, donde está la presencia de Dios, ahí están. Ahí quieren estar, ahí quieren servir, hermanos, a otros. Y así era, hermanos, Josué. Y hermanos, cuando usted es una persona que sirve a otros, Dios tarde o temprano lo va a levantar a usted como líder. No puede haber líder, hermanos, que no sirva. Y es un principio de autoridad. Si usted no se sujeta a otro, hermanos, en autoridad, Dios no le va a dar autoridad a usted para que otros se sujeten a usted. Eso así es. Y mire, dice Deuteronomio 1:38. Deuteronomio 1:38.
Mire, dice Josué, hijo de Nun, el cual te sirve, dice, él entrará allá, anímale, porque él hará heredar a Israel. Hermanos, ¿por qué Dios levantó a Josué? Porque él era un hombre que servía. Si usted quiere ser un líder, hermanos, en cualquier lugar, en la escuela, en el trabajo, en la iglesia, usted tiene que ser una persona que se preocupe por otros. Y hermano, en el trabajo se busca. Si usted tiene personas bajo su responsabilidad, usted tiene que cuidar de esas personas y preocuparse por las necesidades de esas personas. Y en la iglesia es igual, hermanos. Usted tiene que preocuparse por las personas que están bajo su cargo, bajo su responsabilidad. Ahora que vamos a tener células, ¿verdad? Los que están en las células se preocupan por la vida espiritual de los que están ahí, los procuran, si no llegan, si no tienen un problema, se preocupan por ellos y los visitan. Hermanos, pero ¿qué es servir a otros? Servir a otros, hermanos, es entregar su vida por amor a ellos. Hermanos, el mayor ejemplo que tenemos de ellos, ¿quién es? Es Jesús. Él entregó su vida en servicio por toda la humanidad. Vamos a buscar Mateo capítulo 20, versículo 25 al 28. Mateo 20 del 25 al 28. Mateo 20, 25 al 28. Miren, los discípulos tenían una idea de liderazgo como el mundo la tiene, que el líder es el que parte el pastel, el que reparte a todos, es el que recibe la honra, es el que todos lo admiran, pero Jesús le dice que en la vida cristiana el líder no es así. Dice el versículo 25, entonces Jesús llamándolo dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad, o sea, poder, dominio. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor. Hermanos, muchas iglesias no prosperan porque faltan ¿qué? Servidores. Todos quieren ser servidos, pero nadie quiere servir a otros. Y una iglesia que piensa así jamás va a prosperar, porque no es el principio de Dios. Y dice el 27, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Será vuestro siervo. Y él se pone como ejemplo. Mire que dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Hermanos, ¿será que Jesús merecía ser servido? Él es Dios. Los ángeles le servían allá arriba. Él tiene el dominio sobre todas las criaturas. Sin embargo, dice, yo no vine para ser servido, sino para que vino, para dar su vida en rescate por cada uno de nosotros. Hermanos, este es un líder. El que sabe que tiene autoridad, sabe que tiene dominio, pero no lo ejerce, sino al contrario, se pone al servicio de otros. Y hermanos, Jesús entregó su vida por amor a usted, porque Él vino como siervo, no vino como rey. En su segunda venida Él sí va a venir como rey para juzgar, pero en esta primera Él vino como siervo para entregar su vida por amor a usted y a mí. ¿De acuerdo a lo que dice Filipenses del 5 en adelante? Que dice, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, se dice, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es un siervo. Y hermanos, Dios nos está llamando a imitar su ejemplo. Y dice, así como el Hijo del Hombre. Nosotros también debemos de imitar el ejemplo de Cristo, hermanos. Y hermanos, ¿qué es servir a otros? Es entregar su vida por otros. Es desgastar su vida por otros. Vamos a ir a 2 Corintios capítulo 12, versículo 15. Miren lo que dice el apóstol Pablo acerca del servicio.
a leer todos juntos. Segunda de Corintios 12:15. Segunda de Corintios 12:15. Así debe ser la actitud, hermanos, del siervo. Esta actitud del apóstol Pablo, leemos, dice: y yo con el mayor placer gastaré lo mío, y aún yo mismo me gastaré de todo por amor de vuestras almas, aunque amándoos más, sea amado menos. Hermanos, esto es lo que hace un siervo: gastarse. Gastar lo mío. ¿Qué se refiere? Gastar sus recursos. ¿Qué recursos tiene usted? Tiempo. Muchas veces no servimos porque decimos es que no tenemos tiempo. ¿Y será cierto eso, hermanos, que no tenemos tiempo? ¿Cuánto tiempo usted pasa ahí picándole al TikTok? Ahí pues uno puede pasar horas completas en la noche con los ojos rojos de ahí, ¿verdad? Pero ahí sigue nunca se acaba. Dice la Biblia que el ojo nunca se sacia de qué, de ver, ¿verdad? Ahí puede estar. Y usted usará ese tiempo para leer su Biblia, usará ese tiempo para compartir con otros, para mandar mensajes a otros de la palabra de Dios. Hermanos, tenemos que gastar lo nuestro. Y es que lo nuestro, aunque no lo crean, no es nuestro, sino es de Dios, ¿verdad? Mi tiempo no es mi tiempo, sino es el tiempo que Dios me ha prestado. Porque Dios ha puesto un tiempo para cada uno de nosotros para que lo administremos. 70, 80, 90 años, no lo sabemos, pero Dios se lo ha dado a usted para que usted lo administre y a través de eso usted le pueda servir a Él y le está sirviendo con su tiempo. ¿Qué otros recursos tenemos? Los recursos materiales. Usted tiene un carro, lo usa para el servicio de Dios, trae gente a la iglesia. No, es que tengo que pasar por allá y se me hace tarde, es que gasto mucha gasolina. No, eso ¿quién se lo ha dado? Dios se lo ha dado para servirlo a Él. Eso es así. ¿Qué otros recursos nos ha dado? Nos ha dado a veces comida, recursos materiales, lo que sea. Tenemos que compartirlo, tenemos que entregarlo al Señor, hermanos, y gastarlo para el servicio de otro. Y el apóstol Pablo, no solo contento con eso, dice: yo con el mayor placer gastaré lo mío, y dice: y aún yo mismo me gastaré del todo. La última vez que vi al hermano Enoch, vi a un hombre gastado. Usted conoció a ese hombre cuando estaba en su apogeo, era un hombre potente con su voz, ¿verdad? Una voz fuerte, potente. Y vi a un hombre gastado, que apenas podía hablar, apenas podía caminar. Pero ¿sabe qué es lo bonito? Se gastó para el Señor. Amén. Usted tiene dos opciones, hermano: gastar su vida para el mundo o gastar su vida para Cristo. ¿Para quién va a gastar su vida? Hermanos, hay mayor recompensa, hermanos, cuando gastamos nuestra vida para el Señor. Cuando usted entrega su vida, sus talentos, todo lo que es usted, hermanos, para el servicio del Señor, hay una recompensa grande en los cielos. Hay una corona, dice la palabra, de vida que está esperando para aquellos que se entregan al Señor y ganan almas, hermanos, para Él, como nuestro hermano la está recibiendo hoy. Y dice: yo mismo me gastaré del todo. ¿Por qué? Dice: por amor a vuestras almas. Y ese es el problema muchas veces, hermanos. No nos entregamos, no gastamos nuestra vida porque no amamos al Señor y no amamos las almas. No nos importa que se están yendo al infierno, no nos importa que se están perdiendo por la eternidad, mientras yo esté bien. Hermanos, tenemos que amar las almas como Jesús las ama. El Señor ama las almas tanto que entregó su propia vida por amor a ellas, por amor a usted y a mí. Y hermanos, a veces no servimos porque decimos: es que luego me pagan mal, ¿verdad? Es que luego ayudamos a otro y después ni siquiera nos agradece. Hermanos, no se hace por eso. El apóstol Pablo lo dice así. Dice: aunque amándoos más, ¿sea qué? Sea amado menos.
Hermano, usted no lo hace por recibir una recompensa humana, por recibir un gracias. Tal vez esa persona ni se acuerde de usted, pero hermano, usted lo hace porque ama al Señor, porque ama las almas. Hermano, Dios busca personas que sirvan a otros por amor. ¿Será usted, hermano, de esas personas? Hermanos, en segundo lugar, Dios busca personas que quieran salir de su zona de confort. Regresamos a Josué capítulo 1, versículo 2. Josué capítulo 1, versículo 2. Mire, dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, ¿qué le dice? Levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Dios le dice a Josué, Moisés ha muerto. Tienes dos opciones: seguirte lamentando de por qué pasan las cosas en este mundo, de por qué Dios permite tantas cosas que aparentemente no son buenas, quedarte ahí en la depresión, o levantarte. Hermanos, eso de levantarte significa un cambio de mentalidad. A eso se refiere. Tienes que cambiar tu mentalidad, tu manera de pensar. Mucha gente vive postrada toda su vida por cosas que le pasaron. Es que me fue mal en mi matrimonio, es que me fue mal en mi trabajo, es que me corrieron injustamente, es que tengo esta enfermedad, es que tengo lo otro, y viven postrados. Y eso les impide servir a Dios. Y se sienten inútiles para servir a Dios porque piensan ellos que les ha ido mal en la vida y que no son dignos de servir a Dios. Y están postrados. Hermanos, nadie es digno de servir a Dios. Nadie. Pero Dios nos dice, hermanos, esta mañana, levántate. Levántate porque hay trabajo que hacer. Josué estaba ahí lamiéndose las heridas y lamentándose porque su maestro, su sensei había muerto. Y Dios le dice, levántate, deja de lamerte las heridas porque hay trabajo. La obra de Dios no se acaba. Cuando los siervos de Dios mueren, la obra de Dios sigue, porque es de Dios. Esta iglesia va a continuar, a pesar de que no están los fundadores, el hermano Jimmy, la hermana Rebeca, la hermana Luisa, va a continuar porque la obra es de Dios y hay trabajo que hacer. Y Dios va a levantar de aquí, hermanos, más líderes, ¿verdad? Para que crucen el Jordán, para que vayan a la tierra prometida. Le dice, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. En muchos periodos de su vida, usted pensaría que estos grandes siervos como Josué, Moisés, nunca se desanimaron. Hermanos, ellos fueron humanos. Elías se desanimó, ¿verdad? Ya no quería vivir. Moisés también se desanimó, le dijo en un momento, mátame a mí y a este pueblo, ya no lo aguanto. Josué también se desanimaba, como tú y yo nos desanimamos cuando las cosas que planeamos no salen como las planeábamos. Hay desánimo, pero Dios nos anima y nos dice, levántate, hay que continuar. Mire, un tiempo más adelante Josué se desanimó. Cuando hay victoria, ¿verdad?, en nuestra vida, cuando todo va bien, pues hay ánimo, ¿no? No, pues vamos a darle, vamos a ir adelante. Pero cuando empiezan los problemas, cuando hay derrota, llega el desánimo y nos quedamos postrados. Mire lo que le pasó a Josué más adelante. Josué capítulo 7, versículos 7 al 10. El pueblo venía de una gran victoria, ¿verdad?, de derribar esos grandes murallas de Jericó, y se encuentra con un pequeño pueblito llamado ahí de 3,000 personas, y son derrotados y huyen. Y Josué se desanima, como todos nosotros.
Miren el versículo 7 dice, y Josué dijo, Señor Jehová, dice, ¿por qué hiciste pasar a este pueblo del Jordán para entregarnos a las manos de los amorreos para que nos destruyan? Ojalá nos hubiéramos quedado al otro lado del Jordán. Ay, Señor, ¿qué diré ya que Israel ha vuelto la espalda delante de sus enemigos? Porque los cananeos y todos los moradores, Israel ha vuelto la espalda, porque los cananeos, todos los moradores de la tierra oirán y nos rodearán y borrarán nuestro nombre sobre la tierra. Y entonces, ¿qué harás tú a tu grande nombre? ¿Estaba desanimado Josué? Estaba desanimado. Dice, ¿para qué nos trajiste aquí? ¿Para que nos maten los cananeos, los amorreos? ¿Y ahora qué va a decir la gente? Dios los sacó de Egipto para que vinieran a morir hasta acá. Hermanos, el desánimo es parte de la vida. A veces estamos muy motivados porque todo nos va bien, pero de repente empiezan problemas en la familia, problemas de salud, problemas económicos, y entonces el ánimo se va. Pero ahí el Señor nos levanta. Miren qué le dijo Dios en el versículo 10. Y Jehová dijo a Josué, levántate, ¿por qué te postras sobre tu rostro? ¿Qué haces ahí tirado? Levántate, no te he llamado para esto, te he llamado para que salgas adelante, ¿verdad? Te he llamado para que conquistes la tierra. Hermano, yo no sé en qué situación está pasando usted, que ahora lo tienen postrado, desanimado. A veces son cosas que nosotros mismos hemos hecho, malas decisiones, ¿verdad?, en nuestra vida, y que esas decisiones traen consecuencias y nos desanimamos. Pero hermanos, la palabra del Señor nos dice, levántate, porque hay mucho que hacer, hermanos, en la obra de Dios. Deje de estarse lamentándose por el hubiera. Dice, si yo no hubiera tomado esta decisión, si yo no hubiera hecho esto o lo otro, ya no hay nada que hacer con eso. Levántese y sirva al Señor. Eso es lo que el Señor quiere. Tenemos que levantarnos. Levantarse, hermanos, es salir del estado en que estamos y avanzar. Tercer lugar, hermanos, un líder, hermanos, es aquel que cree en las promesas de Dios. Regresamos a Josué, capítulo 1, versículo 3 al 5. Josué, capítulo 1, versículo 3 al 5. Yo os he entregado, dice, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, dice, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Y dice, y le da esta gran promesa, dice, como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Hermanos, los líderes deben de creer en las promesas de Dios. Hermanos, no estamos al frente porque nosotros seamos los mejores, sino es porque creemos en las promesas de Dios. Dice, yo os he entregado, dice, toda esta tierra, como se lo dije a Moisés, te lo digo nuevamente a ti, todo lo que pise la planta de vuestros pies será tuyo. Y hermanos, Josué tenía que creer. Y a veces nosotros no creemos, hermanos, en las promesas de Dios. ¿Saben? La palabra dice, no te dejaré ni te desampararé. Dice, por lo tanto, dice, no tendré temor de lo que me pueda hacer el hombre. A veces tenemos más temor del hombre y de las cosas de este mundo que de Dios mismo. Hermanos, tenemos que confiar en las promesas de Dios, en lo que Dios ha dicho. Si Dios ha dicho que si usted cree en Él con todo su corazón, usted es salvo, créalo. La palabra dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Créalo. Usted dice, pero yo soy salvo, pero mi familia todavía no. Crea lo que Dios ha dicho. Él lo va a hacer. Y hermanos, la primera generación, ustedes recuerdan que esta es la segunda generación, Josué es la segunda generación que sí va a entrar a la tierra prometida. La primera generación no entró a la tierra prometida, tuvieron que vagar 40 años hasta que fueron muertos en el desierto. ¿Y sabe por qué no entró la primera generación? Porque no le creyeron a Dios, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando mandaron a los 12 espías?
Y dijeron, no, allá los hombres hay gigantes, pero nosotros somos como chapulines delante de esos gigantes, hay lugares amurallados, no vamos a poder. Dios les había dicho que sí les iba a dar la tierra, pero ellos no le creyeron a Dios. Y hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, no heredamos promesas porque no le creemos a Dios. Hermanos, hay promesas grandes. Una de las promesas que a mí yo siempre me tomo de ellas es Mateo 6:33, donde dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, hablando de la comida, del alimento, del techo, dice, os serán añadidas. Y yo siempre lo he creído, que cuando usted busca a Dios y lo pone en primer lugar en su vida, no le va a faltar nada. Yo le doy testimonio de eso. Desde que me convertí al Señor, yo dije, Señor, mi vida es tuya, lo que tengo es tuyo, te doy mi diezmo, te doy mis ofrendas, te doy mi vida. Y yo te voy a servir en lo que tú me digas. ¿Y saben qué me ha faltado? Nada. Nada. Pero usted debe creer en las promesas de Dios. Los líderes también, hermanos, son aquellos que se esfuerzan en vivir bajo las normas de Dios. Vamos a ir a Josué capítulo 1, versículos 6 al 9 para concluir. Josué 1, 6 al 9. Mire, dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra, de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino, dice, y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, ¿qué palabra se repite mucho ahí? Esfuerzo y valentía, ¿verdad? Y cuando se repite eso es porque en realidad nos hace falta, ¿verdad? Yo creo que Josué, como era joven, tenía miedo. Iba a entrar a un lugar desconocido donde sí sabía que había gigantes, donde sí había murallas grandísimas, donde había pueblos que estaban mucho mejores armados que ellos. Claro que tenía miedo. Si usted hubiera sido Josué, hubiera tenido miedo y iba a entrar con 1,000,000 de personas a ese lugar desconocido, guiándolos. Claro que había miedo. Hermanos, cuando emprendemos algo nuevo, siempre hay miedo, siempre hay temor. Pero Dios le dice a Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Hermanos, para ser un creyente, un siervo de Dios, se requiere valentía. Se requiere valentía. Se requiere valentía, hermanos, para decirle no al pecado. Ya cuando llegan los compadres y que te toca ir a la iglesia y justamente llega en ese momento y tú dices, ¿qué hago? ¿Verdad? Es que son mis amigos, es que son mi familia, ¿qué les digo? Siéntase ser valiente para decir, ¿saben qué? Yo tengo un compromiso con Dios el domingo, vámonos, o me esperan aquí, ustedes deciden. Siéntase ser valiente para decirle no a las malas amistades, decir, oye, échate una, no pasa nada. No, yo no tomo, muchas gracias, yo sirvo a Dios. Siéntase ser valiente, hermanos, para ser un verdadero siervo de Dios. Pero hermanos, la mayor valentía, hermanos, que Dios está pidiéndole a Josué, si usted lo ve, hermanos, la mayor valentía que Dios le está pidiendo a Josué es que se esfuerce, pero en cuidar de hacer la palabra de Dios. Miren, el versículo 7 dice, solamente, dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y desde el 8 le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente.
no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Hermanos, se requiere valor para obedecer la palabra de Dios. Dice, esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley. Esfuérzate en cumplir la palabra de Dios. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Vivir de acuerdo a las normas de la palabra de Dios. Y este es un desafío. Este año, hermanos, tiene el desafío de vivir conforme a la palabra. Hermanos, yo no sé si usted tiene planeado, yo doy gracias a Dios porque varios hermanos aquí el año pasado propusieron leer la palabra y lo terminaron. Gracias a Dios. Y si no lo terminaron, hermanos, no se desanime, sigue adelante hasta que la concluyan. No es un concurso, ¿verdad? Pero la idea es que usted no solo la lea, sino que la practique. Porque dice, y que hagas conforme a lo que en ella está escrito. Porque a veces la sabemos, pero no hacemos. ¿Usted sabe que hay que predicar el Evangelio? ¿Dónde lo dice? Es que Mateo 28, 20, ya lo tengo de memoria. Hechos 1:8, ¿verdad? Y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros. Ya lo sabemos, ahora lo hacen. Por eso dice, para que hagas conforme a lo que en ella está escrito. ¿Sabe usted que debe amar a su prójimo? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Lo hace? ¿Sabe que debe honrar a sus padres? Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien. ¿Lo hace? Y hermanos, se necesita valor para hacer lo que dice la palabra. Y es donde tenemos que esforzarnos en vivir, hermanos, conforme a lo que dice la palabra de Dios. Y es algo que usted tiene que decidir. Usted tiene que decidir este año vivir conforme a lo que usted cree, a lo que usted piensa, o vivir conforme a lo que Dios dice en su palabra. Y para eso, hermanos, déjenme decirle que no será fácil. Se va a necesitar esfuerzo y ser muy valiente. Y dependerá de usted, hermanos. El apóstol Pablo decía, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Se necesita valor para decirle a su compañero de trabajo, soy cristiano. Te invito a escuchar la palabra de Dios. Se necesita valor para decirle a nuestra familia, he decidido seguir a Cristo, ¿no? No vuelvo atrás, dice el canto, ¿verdad? Si ustedes quieren seguir conmigo, adelante, si no, yo he decidido seguir a Cristo. Porque dice la palabra que el reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrebatan. Hay un versículo que compartí el último día que estuvimos el jueves, hicimos una reunión con mi familia y compartí este versículo que me gusta mucho. Vamos a ir a 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Es un versículo que siempre me ha dado ánimo a lo largo de mi vida espiritual. 2 Timoteo capítulo 1 versículos 7 y 8. Ojalá usted tenga un versículo que lo anime, que lo levante, que le ayude a seguir adelante en el servicio del Señor. Y dice, 2 Timoteo 1:7, dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, ese es el Espíritu Santo que Dios ha puesto en usted. Si usted es un cristiano, el Espíritu de Dios dice que no es espíritu de cobardía. No es de cobardía, hermanos. Ser cristiano es de valientes. Y dice que no es espíritu de cobardía, sino de poder, ¿verdad? De fortaleza, de fuerza, no de quedarse ahí postrado, sino de levantarse y caminar tomado en la mano del Señor, de poder y de qué más, de amor y de dominio propio. Dominio propio. No me voy a dejar llevar por mi carácter, por mis emociones, por mis sentimientos. El dominio propio, hermanos, es decir, el Espíritu Santo es el que controla mi vida, no mi carne. Y hermanos, y en el 8 dice, por tanto, no te avergüences, dice, de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio,
según el poder de Dios. Hermanos, debido a que el Espíritu de Dios está en nosotros, un espíritu de poder, de amor y dominio propio, no debemos de avergonzarnos este año, hermanos, de dar testimonio del Señor, de dar testimonio del Evangelio, donde quiera que estemos, hermanos, demos testimonio. No se avergüence, ¿verdad? Cristo no se avergonzó de dar su vida por usted en la cruz. Dice la palabra que Él fue exhibido públicamente, ¿verdad? En una cruz, por amor a usted y a mí. Vamos a terminar, hermanos, y vamos a orar. Que Dios levante líderes, que levante siervos en esta iglesia, hermanos. Siervos que quieran servir a otros. Siervos, hermanos, que realmente busquen agradar a Dios por medio de su palabra. Siervos que no se avergüencen del nombre de nuestro Señor Jesucristo, sino que con valor, hermanos, den testimonio de que son hijos de Dios. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí donde están. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por tu santa palabra. Que, Señor, hoy nos desafía y nos dice: levántate, levántate porque hay mucho que hacer, levántate porque hay que cruzar ese Jordán, levántate porque hay que tomar la tierra prometida. Este año hay muchas almas que salvar, hay muchas almas que necesitan de la palabra de Dios, hay muchas almas que necesitan escuchar el Evangelio glorioso. Pero ¿quién va a ir? Somos nosotros a los que Dios nos dice hoy: levántate y compárteles esta palabra. Ojalá y tú digas como el apóstol Pablo: no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Dios quiere levantar siervos y siervas este año que compartan su palabra, que compartan lo que Él ha hecho en sus vidas, que den testimonio del poder de Dios. ¿Serás tú, hermano, hermana, esos siervos, esas siervas? El enemigo quiere que callemos. El enemigo quiere que sigamos inactivos, postrados. Pero hoy el Señor nos mueve a levantarnos, a esforzarnos, a ser valientes y vivir conforme a la palabra de Dios. Si usted hoy tiene el deseo de servir al Señor y usted dice: no soy digno, nadie es digno. Todos somos dignos por la gracia de Dios únicamente. Si usted tiene deseo este año de servir al Señor, donde Él le diga que haga: barrer, trapear, en una célula, compartir la palabra en el trabajo, donde sea. Hoy puede decirle al Señor: Señor, yo quiero levantarme, ayúdame. ¿Habrá alguien hoy en esta mañana que le dice así al Señor? Yo quiero servirte, Señor. Gracias a Dios, hermano, ahí atrás. Gracias, hermano. Gracias, hermana, aquí al frente. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Señor, te ponemos en tus manos estos corazones, Señor. Danos ese mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, de dar su vida, de convertirse en un siervo hasta la muerte, de gastar su vida por amor a Jesús, gastar su vida por amor a las almas. Ayúdanos, Padre, a seguir esos ejemplos, Señor. No tenemos mucho que dar, Señor, pero lo poco que tenemos, hoy lo ponemos a tus pies, Señor. Lo entregamos delante de ti, Señor, reconociendo que tú eres el Rey y que si tú serviste es porque nosotros no. Señor, no tenemos muchos recursos, pero los pocos que tenemos lo ponemos a tus pies hoy, Señor, para que tú te glorifiques por medio de ellos y sean usados, aún nuestra propia vida sea gastada para tu honra y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos.